están? Esta es otra entrega de Séptima Noche en Celta Televisión, bajo la dirección de Andrés Raniano, la operación técnica de Ariel Wolfram, aquí en Confitería La Perla, y con nuestros invitados, destacados tresarroyenses, que nos cuentan aspectos de su actividad y también, por supuesto, los inicios de su vida y su desarrollo hasta este momento. Hoy con nosotros un joven muy conocido en nuestra sociedad porque ha ganado un lugar importante en la consideración de la gente. Héctor Somovilla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Héctor? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por las palabras. No, por favor, es muy así, ¿no? ¿No sentís que es así? Que ha sido un poco meteórico lo tuyo, al menos en los últimos años. Totalmente. No nos damos cuenta a veces de cómo la sociedad nos tiene consideración y cómo lo que hacemos repercute en la sociedad. Por cosas puntuales por ahí hemos como reaccionado y a veces un poco asusta, ¿no? Sí. Ser estar tan expuesto, ¿no? En una comunidad tan chica como Tres Arroyos. Sí, porque la exposición también determina responsabilidades muchas veces, ¿no? Totalmente. Y juzgamientos. Totalmente, justamente. Y muchas veces nos ponen como ejemplo y nosotros por ahí no somos ejemplo de hacer todo bien. No somos, como todo ser humano, hace cosas que las hacemos bien y cosas que las hacemos mal. Entonces por ahí te idolatran o te ponen como ejemplo y nosotros somos ejemplo en algunas cosas, yo siempre aclaro. Y en otras, como todo ser humano, tenemos nuestras falencias, nuestros errores, nos equivocamos y demás. Pero sí estamos muy expuestos, sí. Perfecto, todo a partir de un pueblito muy pequeño que se llama San Francisco de Belloc, correcto, con el que te identifican siempre, ¿no? Totalmente. Ahí pasaste tu infancia, tu juventud. Totalmente, Ajá. Hasta el secundario, porque nosotros hicimos el secundario en Claromecó con mis hermanos, entonces toda la época del secundario la viví en San Francisco. Nosotros viajábamos todos los días de San Francisco a Claromecó. Entonces, desde que nací hasta que terminé el secundario, viví en San Francisco. En una época en la que se vivía mucho en el pueblo también, ¿eh? Sí, no veníamos tanto a la ciudad. Claro. No pasó tanto, pero no hace tanto que pasó eso y vos decís, pero ¿cómo no venías a la ciudad? No, vivíamos mucho en el pueblo. Es que además ese San Francisco del cual vos nos estás hablando era una localidad con mucho movimiento, con su cooperativa, con la actividad del campo, con todo ese tipo de cosas que... ¿Qué tal? Bueno. Jorge, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Vos? Bueno, muy bien. Siempre muy bien atendidos. Muchas gracias. Gracias. Decíamos entonces, un San Francisco de Belloc que fue una localidad muy pujante, hasta que, bueno, el campo que tomó menos gente para trabajar, la cooperativa que cerró y esas cosas otros factores produjeron un achicamiento, pero sigue siendo igual. De todos modos, una ciudad muy prolija, en este último tiempo, un poco líder en cuanto hace a la ecología, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Totalmente. Nosotros vivimos toda esa etapa, la etapa del furor de la cooperativa. Yo en ese momento que iba a la primaria todavía, era diariero en el pueblo. Ajá. Y nos peleábamos con otros colegas en quién ganaba la esquina de la cooperativa, porque la esquina de la cooperativa La Victoria era donde todo el mundo venía del campo y de localidades vecinas. Entonces, ese era el punto estratégico para la venta del periódico. Sí. O sea que vivimos ese apogeo, ese momento de San Francisco donde teníamos muchísima vida social y económica. A la mañana era ver gente en la panadería, en todos los almacenes. Era un movimiento que después, con el cierre de la cooperativa, se vino todo a menos. La gente empezó a irse del pueblo porque no había actividad económica que pudiese solventar a tantas familias, y ahí entra en crisis San Francisco. También la vivimos la crisis siendo muy jóvenes. Ahí comenzó un poco toda mi actividad, políticamente hablando, que fue lo primero que arranqué, y fue por la crisis de San Francisco, porque siendo muy chicos nos tocó luchar lo que en ese momento nosotros creíamos que era un proyecto viable, que era el de la cárcel. Sí, señor, que fue muy controvertido. Controvertido. Entonces, esa fue mi primera participación activa en lo que fue en comprometerme con la sociedad. Nosotros estábamos convencidos que era una alternativa viable. Hoy, con el paso del tiempo, te digo que lo revería 2 veces, ¿no? Pero en ese momento, con esa realidad y en ese contexto... Claro, en un proceso de achicamiento... Total. Ustedes entendían que era una vía de solución por el trabajo que daba. Por lo que generaba. Sí, por el trabajo que iba a generar una actividad como la unidad carcelaria. Imagínate, jóvenes que nuestra familia no nos podía mandar a estudiar afuera, claro, que sabíamos que nuestro destino estaba en San Francisco y que veíamos muy oscura todo nuestro futuro. Entonces salimos con un montón de gente
adulta en ese momento, a defender este proyecto del cual estábamos convencidos. Eso generó obviamente diferencias con la familia y diferencias en el pueblo que costó muchísimo tiempo sanar. Ajá. Costó muchísimo tiempo sanar esas diferencias porque en ese momento ganó el no. Sí. Y te vuelvo a repetir, hoy yo revería la situación, ¿eh? Correcto. Por algo las cosas pasan, por algo las cosas pasan. Y con el tiempo y dentro de esa crisis, San Francisco logró reinventarse. Y ahí encontró en la ecología, tema que veníamos trabajando desde que yo iba a la primaria. Sí. Encontró la beta como para destacarse como pueblo de la localidad. Por eso tuvimos primero nosotros en San Francisco la planta recicladora antes que Tres Arroyos, ¿no? Sí, señor, San Francisco sí, tuvo señor. primeramente y hace toda la recolección de residuos de toda la costa. Entonces logró reinventarse un pueblo que me llena mucho de orgullo y del que siempre nombro y sigo trabajando, seguimos trabajando en él, Claro. con las instituciones. El delegado municipal Gerardo Chedrés en ese sentido fue un gestor, ¿no? Un impulsor de todo eso, ¿no? Gerardo se puso al hombro, nos acompañó mucho Gerardo en ese proceso, en esa etapa. Y después cuando no fue viable el proyecto y cuando quedó medio que San Francisco ahí dando vueltas, Gerardo se puso al hombro primero el trabajo de unificar el pueblo y segundo el trabajo de encontrar un proyecto viable para que el municipio y la provincia acompañe. Por eso vino Scioli en su momento a San Francisco y un montón de autoridades vinieron a ver ese proceso de reciclado de residuos y demás que se hacía en San Francisco. No, sí, Gerardo fue gestor de todo eso. Ese proceso de reciclado yo también mano de obra. Hoy yo no te quiero mentir, pero no sé si habrá 20 personas trabajando, 20 algo, claro. Pero generó, sí, hoy hay muchas familias que dependen de ese proyecto. Y si bien no sé cuánto estará redituando económicamente lo que se vende, pero sí está redituando algo. Entonces tenemos, por un lado, el mensaje de la ecología que lo tenemos que seguir trabajando porque cada vez, si no es peor, tenemos por un lado el mensaje del reciclado y de la ecología, por otro lado que algo de eso que se vende genera ingresos y por otra parte es una salida laboral para un montón de personas. Y si no, ¿qué hace con la basura? Sería el tema. Es cierto. Héctor, también eran famosos las Noches de Reyes en San Francisco de Bellot, cuando vos eras niño posiblemente. Totalmente. ¿No? Claro. Seguimos trabajando en eso todavía. Ah, todavía. Todavía, claro. Sí. Eran famosas porque primero había muchos chicos y segundo no había en todas las localidades la llegada de los Reyes Magos. Creo que San Francisco fue uno de los primeros pueblos que tuvo la llegada de los Reyes Magos. Por lo tanto venía gente de Clormecó, de Orense, Lincalel, que en ese momento Lincalel tenía muchas familias también, y gente de Tres Arroyos también iba a San Francisco. Por lo tanto la fiesta de Reyes era algo realmente muy importante para el pueblo, esa avenida Girado repleta de gente esperándolos pasar. Hoy se sigue trabajando en eso porque, bueno, con toda esta etapa que te decía de que San Francisco logró reinventarse, han vuelto muchas familias al pueblo, se ha hecho un barrio nuevo con casas, ha crecido un montón San Francisco, mucha gente de capital está comprando terrenos y construyendo porque es mucho más económico que construir en la costa y estamos muy cerca de la costa. Sí, están en un punto equidistante entre Orense y Clormecó. Totalmente, claro. Y si Dios quiere, cuando esté la ruta 72, con Reta también muy cerquita, es una conexión muy linda la que tenemos, es un punto estratégico. Ha crecido, han venido muchas familias y nuevamente tenemos chicos. Entonces se festeja el Día del Niño, se festeja Reyes. No, gracias a Dios. ¿Y te consideras que sos un poco un hombre de consulta de los belloqueros, como así se llaman, para hacer otro tipo de actividades como las hacen? Gracias a Dios, sí, porque eso me genera, bueno, en principio un reconocimiento, pero también orgullo de poder aportar algo a San Francisco. San Francisco nos dio mucho, nosotros hicimos toda la primaria ahí y nos generó un compromiso con la sociedad y con el pueblo, ¿verdad? Y hoy por hoy estamos trabajando junto con las distintas comisiones en los festejos del aniversario de San Francisco. Ya es el segundo año, este va a ser el tercer año que me convocan. Entonces uno traslada un poco la experiencia de lo que han sido todos estos años aquí en Tres Arroyos. Y para la fiesta de Reyes, donde tengo también hermanas mías que forman parte de la comisión, también nos consultan sobre cómo podemos hacer algunas cosas o qué artistas llevar. Hemos sido un poco los coordinadores de esas fiestas este último tiempo. Bien, y un día te viniste a Tres Arroyos. Sí, pasa que yo siempre digo que me quedé por casualidad en Tres Arroyos porque yo aspiraba a irme a Mar del Plata o a Tandil. Y esas cosas que se dan en la vida que, bueno, ya trabajando en el correo comencé a trabajar en San Francisco y con el tiempo logré el pase a Tres Arroyos en principio como un trampolín para una ciudad más grande. Sí. Eso después no se dio y así
quedé en Tres Arroyos. Llegaste, o sea, con trabajo en el correo. Con trabajo en el correo. Actividad que continúas. Actividad que continúo, sí. Incluso en un ámbito jerarquizado, ¿no? Sí, ya son muchos años y hemos logrado hacer esa carrera dentro de la empresa. Hoy estamos con un cargo de supervisor y es como que se han ido dando de a poco las cosas, pero en los tiempos justos, ¿no? Hoy con 40 años me encuentro en una posición jerárquica como supervisor y con mucha experiencia, porque eso también es importante como supervisor tener la experiencia que tengo de haber transitado tantos años en el correo, porque cuando uno tiene subordinados o gente nueva tiene que tener capacidad para enseñar y para transmitir ciertos conocimientos. ¿Te hubiera gustado cambiar la forma en que fuiste criado? ¿Te sentiste bien en tu pueblo? Totalmente, libre? Totalmente. Yo hoy ya adulto, considerándome adulto, siempre que charlo con mi familia, con mis viejos, les digo lo mismo, ¿no? El privilegio de haber sido criados en esa época, en ese tiempo y con esos valores. Algunos se han logrado revertir, que eran muy estructurados, pero otros que nos permitieron crecer con valores y con conceptos que nos permiten hoy desarrollarnos como nos desarrollamos. Más allá de aquella fiesta de Reyes de la cual hablábamos, ¿tenés algún recuerdo muy especial de tu infancia? Yo siempre traigo lo mismo, el monte y la calle de tierra. Nosotros después de la escuela era ir al monte a jugar con la onda, con el arco y flecha, a hacer casas en los árboles. Y toda esa infancia la tengo muy presente. Y después a mi viejo, que si bien era camionero y no estaba mucho tiempo porque andaba en la ruta, cuando estaba se desvivía por jugar con nosotros. Entonces nos hacía el camioncito con el cajón de batata y las rueditas. Eso me ha quedado siempre grabado y es como que, aparte de Reyes, es con lo que más me relaciona en la infancia. Haber jugado mucho. Y al hijo del camionero le gustaba subirse al camión de papá de vez en cuando, supongo, ¿no? Vos sabés que no. No. Ese fue mi problema con la familia. Mi hermano menor sí, y yo no. Yo siempre fui más inquieto. De chico fui más por el lado de las artes, de dibujar, de pintar, de leer, de mirar. El camión nunca me gustó. Ni de chico. ¿Tuviste infancia con televisión? Tuve infancia con televisión. Ajá. ¿Y algún recuerdo de algún programa, alguna serie que te gustaba? No, nosotros éramos fanáticos de las Trillizas de Oro. Ah, sí. Mis hermanas más chicas se llaman como se llaman. Tu café Está bien, muchas gracias. Mis hermanas más chicas se llaman como se llaman. María Eugenia se llama una porque justamente éramos fanáticos de las Trillizas y mirábamos ese programa. Y después, tradicionales como El Zorro o El Llanero Solitario son las series que a mí me quedaron. Hablemos de esa época, ¿no? Todavía El Zorro sigue vigente. Todavía sigue vigente y es increíble, ¿no? Que siga. A propósito del arte, cuando llegaste aquí ya sos una persona muy reconocida en el arte de la ciudad, y cuando llegaste aquí habrás empezado un caminito, ¿no? Lo del arte fue consecuencia de la política. Ajá. Porque yo vine por el correo y no tenía vida social. Yo iba del correo a mi casa y de mi casa al correo. Sí. Y tampoco tenía amistades porque como hice el secundario en Claromecó, no conocía a toda esa generación que hubiera conocido si hubiese hecho el secundario. Entonces estaba atravesando una etapa de mucha insatisfacción, militando en la política, en el peronismo, trabajando junto a Chani Zapac, una gran referente que me formó también increíblemente. Siempre lo digo también, el haber conocido a Chani me cambió la cabeza en un montón de cuestiones, para bien. Y conozco a Juan Carlos Caruso, que trabajaba como asesor de Chani Zapac también. Y un día charlando de política terminamos charlando de la vida, y entonces él me dijo que esas insatisfacciones por ahí a través del arte se podían canalizar. Y que estando bien yo y canalizando a través del arte algunas cosas, después sí podía seguir pensando en irme de Tres Arroyos o en seguir avanzando, pero que primero tenía que tranquilizarme y encontrar algo. Y ahí me invita a formar parte de su equipo de trabajo en el año 2006, en la velada del Club Español que se hace en la Biblioteca Sarmiento. Yo llego ahí y no me fui nunca más. ¿Eso fue un clic en tu vida? Totalmente. Empecé a sentir un sentido de pertenencia de entrada por la institución, pero también un sentido de vida. Objetivos, que no va por lo económico, sino que va por otra cosa. ¿Nunca fue por lo económico? No, que es ¿para qué estoy en la tierra? O sea, viste que yo me faltaba encontrar eso, ¿para qué estaba?
Pues si no trabajamos, gastamos la plata, peleamos porque no nos alcanza, nos discutimos con la familia, pero ¿para qué estaba en la vida? ¿Para qué había venido? Y a través del arte encontré eso. Encontré eso que hoy es el Club Español. Pero aquel jovencito de Belloc nunca pensó que podía pasar su vida a través del arte. Para nada, para nada. Mi idea de irme de Tres Arroyos era porque a mí me había quedado trunca la posibilidad de estudiar. Yo quería ser economista. Entonces, en ese momento fue imposible y era una frustración para mí. Entonces, todo lo que hacía era insatisfacción para mí, porque yo no podía ser aquel economista que soñaba ser. Bien. Y a través del arte